Informales 94.1, pero bueno, la música tiene su lugar, pero también la información. Hay cosas importantes que nos interesan, sobre todo del área de salud. Tenemos siempre gentilmente nada con esto, nos ha dado la nota y sabemos que la actividad que realizan es bastante absorbente. Sin embargo, siempre nos da un lugar, así que muchas gracias. Estamos con el doctor José María Pichetto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, Pedro, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, interesados en este tiempo que no lo hemos llamado para ver cómo ha evolucionado el tema del COVID en Pehuajó, en qué situación estamos, cómo están con el tema de los contagios y si la prevención está funcionando. Sí, bueno, a ver, la situación epidemiológica actual de Pehuajó es una situación que no es mala. Estamos teniendo un aumento en los últimos días, van a ir observando ustedes un aumento de los casos que no son un crecimiento exponencial, pero es un incremento. Tuvimos un pico importante en el cual tuvimos hace cerca de 2 meses un porcentaje ocupacional muy importante de ocupación de camas en el hospital. No nos olvidemos que tuvimos cerca de 30 pacientes internados en el Hospital Juan Carlos Aramburu, y por lo tanto ese foco, gracias a Dios, ya pasó. Ahora lo que estamos teniendo, veníamos con un descenso importantísimo de casos, llegamos a tener 9 casos activos entre los pacientes positivos entre técnicas de PCR, es decir, por hisopado, más los nexos epidemiológicos. En este momento hay un incremento del número de casos, que eso es esperable. Pero bueno, no tenemos un crecimiento exponencial, pero todos los días vemos que están apareciendo más casos y apareciendo sobre todo más pacientes con sintomatología. Y este pequeño, por lo tanto, este pequeño incremento que usted dice de casos, ¿se debe a que por ahí nosotros bajamos un poco los brazos en el sentido que quizás al saber que está en camino la posibilidad ya de una vacuna que tiene un gran porcentaje de efectividad, pareciera como que ya la tuviéramos a las puertas y empezamos a bajar los brazos? sí, bueno, es lo que ha pasado en todas partes del mundo. Cuando el número comienza a descender de forma muy importante, generalmente la gente se relaja. Se relaja y se comienza a mover más. No olvidemos que este es un virus que tiene que ver que los virus se transportan con nuestro organismo y por lo tanto cuando más nos movemos más transmisibilidad tenemos. Por lo tanto sí es lógico que hay un relajamiento. Pero bueno, nuestra función es trabajar mucho sobre la prevención, seguir insistiendo permanentemente. Hoy está claro que esta pandemia tiene que ver con un aumento de la transmisibilidad cuando hay reuniones, cuando hay aglomeraciones de personas, por lo tanto hay que trabajar muchísimo evitando este tipo de cosas, porque ahí es donde se desencadena el crecimiento exponencial, porque si en una fiesta, en una reunión, hay mucha gente, en espacio cerrado, hay una circulación importante de este virus y que después esa gente lleva el proceso infeccioso a sus propias casas, a su propia familia, y comienza un crecimiento que se hace difícil. Nosotros hemos trabajado con región sanitaria, hemos trabajado de una manera muy coordinada, muy orgánica, en cuanto yo ayer hice un escrito que entregué aquí a la municipalidad y hablaba de la importancia que tiene de que las políticas sanitarias sean iguales a nivel nacional, provincial y a nivel municipal, porque de esta manera se trabaja en forma orgánica y hay una planificación, que esa planificación es la que termina dando buenos resultados. Por lo tanto, como ustedes saben, nosotros a través de región sanitaria tuvimos el primer centro de monitoreo y de seguimiento de pacientes de contactos estrechos, y eso también ha sido una herramienta muy importante porque hoy sabemos que una de los pilares más importantes en el control de los brotes tiene que ver con el aislamiento rápido de los contactos estrechos. Así que venimos trabajando bien. Yo diría que hoy la situación no es mala, pero bueno, vamos a empezar a ir notando un incremento del número de casos, sobre todo con una mirada de lo que está sucediendo en las localidades vecinas. Si uno comienza, yo recibo el informe diario de lo que sucede en todas las localidades y estamos viendo un incremento en las localidades vecinas, como es Carlos Casares, como es Trenquelauquen, y eso hace que ese movimiento de gente también pueda aumentar la transmisibilidad. Hemos tomado algunas medidas. Por ejemplo, se suspendieron las carreras de trote, que hay tanta polémica por esto. Tiene que ver con que muchos caballos de los que vienen acá
no son de PBJ. Los caballos vienen de lugares donde hay mucha transmisión comunitaria y por lo tanto esos caballos vienen con mucha gente y una de las medidas fue evitar esto. Así que el desafío es, como siempre, no relajarnos, trabajar muchísimo, evitando la aglomeración de personas. Ese es un pilar importantísimo, el distanciamiento social y, por supuesto, el lavado de manos. Bueno, pero sobre todo evitar las reuniones. Creo que ese es el pilar más importante porque está demostrado que en todas partes del mundo el crecimiento exponencial de los casos tuvo que ver con las reuniones. Hay una ansiedad importante. Hoy, por ejemplo, me llamaba un oyente, Alberto, que están pensando a ver en qué tiempos se estima que podría llegar, ¿no?, esta vacuna de la que se habla Pehuajó, y en caso que llegara, cómo han planificado las prioridades, si ya están programando, porque conocemos que son de prepararse y planificar de antemano, sobre todo conocemos de tu persona, ¿no?, como sos en este sentido. A ver cuáles son de qué forma lo has planificado y en qué tiempo se estima estaría esta vacuna en Pehuajó. La verdad que es una pregunta que no te la puedo contestar en qué tiempo. Sí, en cuanto a la planificación de cómo va a ser la vacunación, nosotros tenemos ya mucha experiencia en esto y de hecho, por ejemplo, este año, fíjate que debido a la pandemia hicimos una forma de vacunación domiciliaria. Digamos, sí. Se vacunó a casi todas las personas en su domicilio. Hicimos una logística de la Secretaría de Salud que realmente fue impresionante, vacunamos muchísima gente en su domicilio. En principio yo creo que una vez que la tengamos, no lo puedo decir porque no lo sé, pero probablemente fines de diciembre o enero empecemos a tener las primeras dosis. Pehuajó seguramente será, junto con región sanitaria, la vamos a tener rápidamente. Y la verdad que bueno, estamos todos esperanzados. No obstante, la vacunación hay que tener claro algunas cosas. Sí. Una cosa es la utilización de la vacunación como estrategia epidemiológica para parar de una vez por todas la pandemia, y otra cosa es que la vacunación se comience a utilizar para evitar la replicación de los contagios. O sea, la vacuna por sí sola no va a hacer desaparecer la pandemia en poco tiempo. Eso es una cosa que tiene que quedar claro. Más allá de la aplicación de la vacuna, vamos a tener que seguir con las medidas de prevención, como son el tapar nariz boca, el distanciamiento y el lavado. Claro. Pero sí va a haber una disminución muy importante de la transmisibilidad de los casos, porque la gente ya va a tener esa inmunidad que tanto deseamos. Por supuesto que es esperanzador, pero bueno, hay medidas que vinieron para quedarse de un tiempo largo. Seguramente se utilizará en principio la vacuna para el personal esencial, para el personal de las fuerzas de seguridad, para los mayores de 65 años de edad, y los pacientes con factores de riesgo, como se han hecho con otras vacunas, como por ejemplo las vacunas de la gripe, y después se dará la vacuna en la medida que vayan llegando al resto de la gente. Por supuesto que es esperanzador, estamos todos esperando esto, pero bueno, el trabajo y el desafío tiene que ver con que nos sigamos cuidando. Últimamente se está hablando también de los tratamientos con plasma, que también es un gran avance en lo que es justamente que no empeore la condición del paciente. ¿Hay algo para decir sobre esto? Sí, nosotros en Pehuajó hemos hecho muchísimo tratamiento con plasma de pacientes convalecientes. Con algunos pacientes con muy buen resultado y con otros no tanto. Obviamente hoy está claro por la documentación académica que está presentada la importancia del plasma. Es un tratamiento más. ¿Sí? No tenemos una cura, todavía no apareció ningún medicamento que cure esta enfermedad. Sí, es un tratamiento más, por supuesto que es un tratamiento que se utiliza, reitero, nosotros en Pehuajó, tanto en el sector público como en el sector privado se ha utilizado, hemos tenido una rápida llegada del plasma del paciente convaleciente una vez que lo pedimos, y bueno, es algo más, digamos, hoy está claro que el tratamiento para el paciente con COVID tiene que ver con el tratamiento con la aprobación de los corticoides, con los antibióticos para las neumonías que se sobreinfectan con patologías bacterianas, y el tratamiento con antiagregantes plaquetarios, con anticoagulantes, y el paciente también el tratamiento con suero de convaleciente. La verdad que se ha aprendido mucho, ¿no? Importante, y se ha usado mucho acá, pero lo hemos usado con bastante buenos resultados. Se ha aprendido mucho de algo que realmente no se tenía conocimiento. El personal médico seguramente después de esta experiencia
ha avanzado, ¿no?, en conocimiento. Sí, nosotros nos tuvimos que preparar todo, no solamente el personal médico, también se tuvieron que preparar los enfermeros, los camilleros, los choferes de ambulancia, las mucamas. Ha sido un trabajo realmente enorme. No, obviamente esto no estaba previsto y bueno, la cuarentena, cuando se habla tanto de la cuarentena y nos quieren comparar con otros países, Argentina es un país que tiene una política de salud muy vulnerable, un sistema de salud vulnerable. Yo no tengo ninguna duda que si no se hubiese hecho la cuarentena que se hizo, hubiésemos estado en una catástrofe como algunos ministros también lo han dicho. Me parece que fue una estrategia sanitaria muy importante, nos ayudó primero a entrenarnos, nos ayudó a equiparnos, ¿sí?, porque teníamos muchos problemas en la Argentina con respecto a nuestro sistema sanitario, y la realidad que si uno compara la tasa de mortalidad que Sí. tiene en Argentina, y por ahí ponen, bueno, pero Argentina tiene la misma tasa de mortalidad que por ejemplo Estados Unidos, pero yo les puedo asegurar que el sistema de salud de Estados Unidos es absolutamente distinto al de Argentina. Así que lo que ha hecho Argentina en esta materia me parece que ha sido realmente impresionante. Impresionante. Bueno, traumatología, perdón, tengo que preguntar, porque en este punto y después de un tema que ha sido tan mediatizado también, hemos escuchado declaraciones, o por lo menos medios que han dicho, han expuesto estas declaraciones de los traumatólogos como que habían sido de alguna forma inducidos a renunciar. Eso es lo que pudimos leer. Nos gustaría saber realmente cuál es la historia, ¿no?, real de todo esto y cómo la están llevando en este punto, faltando 2 traumatólogos en el hospital. Sí, bueno, yo te agradezco tu pregunta. Mira, traumatología es una especialidad que venimos desde hace un tiempo con que Pehuajó tiene pocos traumatólogos. Si uno mira con las ciudades vecinas, encontramos que hay muchísima más cantidad de traumatólogos, y en Pehuajó, no solamente en el sector público, sino también en el privado, la cantidad de traumatólogos es menor, y a medida que se van jubilando, los traumatólogos no hay muy pocos. Es una especialidad de las complejas en cuanto al recurso. No obstante, nosotros veníamos hablando con el equipo de traumatología del hospital, sin tener conflictos, porque la verdad que no habíamos tenido conflictos. Se llegó a un acuerdo económico. Ellos pidieron un valor determinado, ese valor se les dio. ¿Entiendo? Se les dio, y lo que pasa es que cuando recibieron la factura, encontraron, o el recibo, con que tenían un valor menor al que le habíamos dicho, porque tuvieron el descuento de impuesto a la ganancia, como lo tenemos todos. Sí. Sí, el valor que se le dio fue el que se pidió. Sí, sí. A partir de ahí, de un momento para otro, sucede que uno de los traumatólogos, más precisamente el doctor Heidemann, ya que estábamos a hablar de nombre y apellido, Sí. habló con el vicedirector del hospital, le dijo que lo que había pasado. Bueno, el vicedirector dijo, bueno, espera, porque eso no se soluciona en un segundo, espera que lo vamos a hablar. No, porque vamos a presentar la renuncia, le dijo. Se lo dijo al vicedirector, a Guillermo Ornaz. Claro. Y Guillermo Ornaz dice, bueno, pero esperá, déjame. No, y eso fue lo que sucedió. Acá no hubo ni conflictos, ni problemas, ni nada. O sea, lo que sucedió fue que en forma absolutamente sorpresiva, en el contexto de una pandemia, y yo quiero dejar claro eso, Sí, sí. en el contexto de una pandemia, se deja a todo el hospital sin traumatología. También es importante destacar que traumatología viene con un problema con FEMEVA. Sí. Y por lo tanto, los pacientes aún con IOMA, por ejemplo, tampoco son atendidos en el sistema privado. Por lo tanto, es una complejidad enorme. Bueno, presentaron la renuncia, eso fue lo que sucedió. La renuncia la presentaron, se la recibió el director del hospital. Y no hay ningún conflicto, porque después aparece la Asociación de Traumatología y Ortopedia de la provincia, declarando a Pehuajó como zona en conflicto. Y yo tengo entendido que el conflicto es otra cosa. Conflicto es cuando hay un paro de médicos, cuando hay, como hemos tenido, porque yo hace 11 años que estoy, 12 años en la función pública, hemos tenido muchos conflictos, y siempre nos sentamos a dialogar. Pero la realidad es que el relato que escuché el otro día se parece al relato de Heidi. Sí. Es la versión Heidi de ellos. Y nada más lejos que eso. Cuando yo digo que en el hospital se dejó personal sin atender, yo lo puedo documentar. El doctor Heidemann llamó a la guardia del hospital
y ni siquiera habló con el médico de guardia, habló con un profesional, con una administrativa, y le dijo que le dijera al médico que a los pacientes que estaban internados le dieran el alta porque él ya no iba más. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí se entiende. Y doy nombre y apellido porque esto fue así, Está porque bien. si no lo podemos documentar también. José. Entonces la doctora Fiola, por ejemplo, que estaba de guardia, Ujú. se encuentra con esa situación donde ella tiene que ir a darle el alta a los el alta en pacientes que están traccionados, a ver si se entiende. Sí, sí. Una fractura con una tracción al paciente que tuvimos que derivar, por supuesto, en el contexto de una pandemia, Claro. donde quizás de un lugar donde no haya COVID tenga que ir a un lugar donde hay COVID. Sí. Entonces, la verdad que es una situación increíble, me apena muchísimo. El doctor Guerinó es un médico muy reconocido por nosotros, muchos años de experiencia en el hospital, y la verdad que es una pena. Y la conducta fue esa, o sea, no hubo conflicto. Lo que pasó es que cuando llegó la renuncia, y viendo la problemática que teníamos, se aceptó. Vos cuando presentás la renuncia, tenés que saber que una de las posibilidades es que te la acepten. Entiendo. Pero aparte de esta renuncia, anteriormente, ¿había habido un antecedente, no digo de abandono, pero sí de negligencia? A ver si me equivoco, por favor, corríjame, doctor. En un momento en que lo llaman a uno de estos traumatólogos y él no acude, habiendo un menor fracturado, en estas situaciones que se da la sanción. Fue una situación donde una pediatra llama al director del hospital, fin de semana, que tenía un paciente, que también está documentado, y de hecho se hizo el trámite correspondiente de la investigación del caso, lo hizo el director del hospital. Sucedió que un paciente tuvo una fractura, se llamó al traumatólogo que está de guardia, el traumatólogo no respondió. Uh-huh. Y apareció 6, 7 horas después, no sé cuánto. Y la situación es que la pediatra, preocupada por la situación, llama al director del hospital. El director del hospital llama al traumatólogo, al cual nunca tenía el teléfono. Que casi obligadamente... Entonces, en ese caso, sí. Yo dije el otro día que yo no pertenezco, ni nosotros, ninguno de nosotros, no pertenecemos, no perteneceremos nunca a ninguna corporación médica. Eso tiene que quedar claro. Uh-huh. Nosotros no defendemos intereses personales, defendemos los intereses del hospital porque para eso estamos. Entonces, si de pronto un médico del hospital hace una queja al director del hospital porque el traumatólogo no responde, el director del hospital inicia una investigación de lo sucedido y se toma una medida disciplinaria sobre ese traumatólogo. Que es obligada en este caso, porque digamos... Pero es lo que corresponde porque claro, somos funcionarios públicos. Nosotros, más allá de ser colegas, hay cosas que no se pueden defender. Uh-huh. Ni vamos a defender. Y tampoco vamos a permitir que ninguna corporación médica, porque esto es gravísimo lo que sucedió. Acá, la Asociación de Traumatología le prohíbe a todos los traumatólogos de la región atender pacientes de POJ. Claro, en privado pueden atender y cobrar lo que quieran, claro, pero esto origina... Ejemplo, nosotros tenemos a los pacientes, hay que estar en los pantalones del director del hospital cuando llegan los pacientes traumatizados y nadie tiene un teléfono. La salud pública... de la zona, y los traumatólogos de la zona dicen, sí, mirá, yo no puedo porque no me deja la Asociación de Traumatología. Realmente es una cosa increíble, si eso no es extorsión, no sé qué sería una extorsión. Sí, pareciera como que es un ataque a lo público, ¿no? O sea, a la salud pública, más que nada. Sí, y cuando yo escucho, por ejemplo, como el otro día decía, que en el hospital hay profesionales de primera y de segunda, porque hay profesionales que tienen un elemento que se llama de dedicación full time al hospital. Nosotros hicimos esto porque... Nosotros creemos, tiene que ver con nuestras políticas sanitarias, nosotros creemos que el hospital tiene que tener profesionales que estén bien pagos, bien remunerados, pero que se dediquen al hospital. No un médico que vayan al hospital 20 minutos y se vayan a la casa, y que la orden la den desde la casa, y que encima tengan un pésimo trato con el personal de guardia, porque a mí me gustaría que ustedes entrevisten a los médicos de guardia, a ver cómo han tratado con los traumatólogos. Porque si no parece que estamos en contra de unos traumatólogos, la verdad es que eso está lejos nuestro. Sí, sí. Nosotros tenemos absolutamente claro que el hospital tiene servicio, y que los servicios tienen que cumplir su función. Es así de claro. No se puede ir al hospital malhumorado, no se puede ir al hospital yendo 2 minutos e irse. A ver, yo quisiera saber, durante los últimos 12 años que he estado yo, ¿cuántos ateneos de traumatología hubo en el hospital?
ya que hablamos de tanta idoneidad y tantas cosas. Ujú. ¿Cuántos ateneos traumatológicos se presentaron? Nunca, ninguno. Entonces no hablemos así, o sea, seamos claros, no me parece que sea correcto atacar ni a los directores de hospitales, ni al secretario de salud, ni esto es algo que a nosotros nos dejó muy preocupados, nos dejó muy angustiados, por supuesto, primero porque son colegas, y son colegas que respetamos. Ahora hay cosas que tienen que quedar claras. Con el hospital no se puede estar jugando, con el hospital no se puede estar haciendo lo que les parece. Esa etapa del hospital se tiene que terminar. La figura omnipotente del médico que lo sabe todo se terminó. Tiene que haber un servicio donde los servicios se tienen que hacer cargo de los pacientes. Y si no hay un profesional, tiene que haber otro. Y para eso hemos luchado durante tanto tiempo. Aquellos que quieran trabajar en un hospital, que vayan al hospital contentos, que vayan tranquilos, que vayan a relacionarse con sus colegas, que puedan presentar trabajos médicos, que puedan estar a la par del paciente y de todo el equipo del hospital, serán bienvenidos. Y los que no, tendrán que tomar otra decisión, porque lamentablemente los tiempos cambiaron. No lamentablemente, gracias a Dios los tiempos cambiaron. Actualmente, este faltante de traumatólogos, ¿lo están cubriendo normalmente? ¿Cómo hacen? ¿Están derivando? No, estamos derivando todos los pacientes, claro, con la dificultad que en caso lo merita, porque te reitero, la Asociación de Traumatología declaró a PJ, no sé por qué todavía, zona en conflicto. Entonces, no, pero el conflicto es con FEMEVA. El conflicto es con FEMEVA y con los círculos médicos. No tiene nada que ver. Absolutamente, no tiene nada que ver el hospital, pero bueno. Él habló con Daniel en su momento aquí en la radio, en Cruzando Redes, y dijo que el conflicto era que el problema estaba en el círculo médico, o sea, y FEMEVA, que había algunas diferencias en los tiempos y en los descuentos y demás, y entonces eso generaba un conflicto, pero nunca mencionó el hospital. Después, en una entrevista posterior, dijo, bueno, yo después me enteré, me desayuné de la situación que hay, y si hay un conflicto, yo, dice, me ofrezco a dialogar, a acercar las partes. Pero ese es un cara rota. ¿Qué tiene que meterse él en el hospital cuando nosotros no tuvimos ningún tipo de conflicto? Él no puede salir a decir las cosas que hizo y darle la orden a todos los traumatólogos, simplemente de decirle que si hay una complicación en el hospital de Pehuajó no lo atiende. La verdad que no tiene vergüenza. Nosotros, en el hospital, no hubo ningún conflicto. Hubo un problema meramente que tiene que ver con lo económico y el problema se resolvió. Para que después no le gustó a los chicos y otra cosa, bueno, esa es otra historia y lo podíamos haber seguido discutiendo. Pero ellos efectivamente presentaron la renuncia. Bueno. Y la asociación se mete en una a ver, nosotros por ejemplo tuvimos un conflicto en su momento con anestesia. Vino la Asociación de Anestesia Pehuajó, lo charlamos, vino 2 veces, discutimos y pudimos solucionarlo en ese momento. Pero nunca abandonaron, o sea, jamás las tareas de... dejaron de atender a los pacientes, claro, jamás. Claro, entiendo. Jamás. Tenemos nuestras diferencias porque nosotros obviamente representamos los intereses del pueblo y por lo tanto tratamos de manejar la economía de la mejor manera, que sea de una manera más equitativa para todos. Y siempre hay conflicto, pero bueno, eso la asociación vino y pudimos dialogar de alguna u otra manera y se solucionó. Jamás se dejó ninguna anestesista en el hospital dejó de hacer una anestesia. Acá la Asociación de Traumatología, representada por este señor, que no tiene cara, porque la verdad que no tiene cara, le dijo a todos los traumatólogos, porque yo te cuento qué es lo que nos pasa a nosotros cuando llamamos a otros traumatólogos. Sí, yo voy encantado, pero una vez que la asociación me dé el ok. Claro. Para mí eso es una asociación cuasi mafiosa, porque la verdad que manejarse de esa manera es increíble. Me parece insólito. Y bueno, mientras tanto, cuando dice que no se dejó abandonado a nadie, yo invito, si quieren podemos hacer un trabajo sobre eso, podemos dejar absolutamente claro cuál es la conducta que tomó, por ejemplo, el doctor Heidemann en el hospital. También ese día estaban programadas las cirugías. Vinieron los ayudantes a hacer la cirugía y se tuvieron que ir con las prótesis, porque al paciente antes de ingresar, que estaban ayunados, se le suspendió la cirugía. Entonces, el relato que presentaron es un relato de Heidi, realmente, no es la realidad. Y nosotros lamentamos profundamente que los traumatólogos se hayan ido, porque reitero, todo mi respeto a la idoneidad profesional.
Ahora, las cosas tienen un límite, con nosotros las cosas tienen un límite. Yo no voy a ser en ningún momento corporativo a la hora de tomar decisiones, ni nuestro equipo. Nosotros vamos a respaldar al hospital, al director del hospital, a su grupo de trabajo que realmente han hecho un trabajo enorme. Y bueno, y si no quieren trabajar más, me parece bien, no tienen que trabajar más. Ahora, eso no implica que haya habido un conflicto como se dijo que había. Bueno, muchas gracias por aclararnos todos estos aspectos, primero a nivel pandémico, a nivel tratamientos, a nivel contagios, también que nos aclaró también con traumatología qué es lo que estaba pasando. Así que nada más que agradecerle y si quiere cerrar la nota con alguna palabra. No, yo simplemente, como dije el otro día, las disculpas por las demoras que estamos teniendo con nuestros pacientes a la hora de los pacientes traumatológicos. Tienen que saber que estamos trabajando incansablemente para solucionar esto. Esperemos que pronto se pueda solucionar. Y bueno, la gente ojalá que nos entienda. No es fácil, cuando ocurren cosas como esta, estar sosteniendo un sistema de salud sin una especialidad tan importante como es la traumatología. Pero que se queden tranquilos que nosotros estamos trabajando mucho. Bueno, gracias, José. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, era la palabra del secretario de Salud del